Beatriz, pues muchísimas gracias de nuevo por participar y te paso palabra. Bueno, muchas gracias primero de todo, Tatiana, por la presentación y por la invitación a participar como ponente. Bueno, espero que sea interesante para todos lo que os voy a contar y sobre todo que sirva, ¿no? Que sea una llamada a trabajar desde las artes para los diferentes sectores. Bueno, como comentabas, el título sobre lo que voy a hablar es el arte como, bueno, como medicina del alma, ¿no? El arte como podemos utilizar el arte en la humanización hospitalaria y en general en la salud. Eh, no hay duda para ninguno de nosotros. Yo creo que estamos viviendo en entornos hospitalarios que cada vez están más tecnificados desde el punto de vista técnico. Tenemos cada vez mejores máquinas, mejor tecnología, mejor avance. La ciencia va muy rápida. Por supuesto, la formación de los profesionales que nos atienden. Sin embargo, tendemos a ver que es muy habitual encontrarnos espacios que curiosamente se llaman hospitales, pero que son poco hospitalarios. Eh, Al final, durante muchísimos años, se ha estado estudiando la medicina centrándonos o centrándose desde la sanidad en esa tecnología que nos puede ayudar a curar y que sin duda es lo que cura, no hay vuelta de hoja, es la ciencia que avanza lo que nos cura. Pero sin embargo, no se le ha dado ninguna importancia a la parte más humana de la medicina, empezando por los entornos que nos acogen cuando nos encontramos en una situación vulnerable y delicada porque estamos enfermos o porque estamos acompañando a una persona enferma, ¿no? Entonces nos encontramos, pues eso, edificios fríos, edificios que en teoría deberían ser modernos, pero que nos dan una sensación de soledad, aunque estemos rodeados de gente que también está como nosotros en una situación vulnerable y que en teoría deberían ser modernos, pero que lejos de la modernidad lo que son es fríos. Incluso a día de hoy se siguen haciendo nuevos edificios, ya no solamente los edificios que hemos recibido de anteriores generaciones, sino incluso los nuevos edificios siguen apostando por esa idea de modernidad que es blanco, gris, vacíos, ¿no? Y nosotros o tenemos muy claro, apostamos muy claramente como nuestra profesión de historiadoras del arte que somos, a que el arte precisamente, entre otras manifestaciones culturales, pueden ser lo que hagan que en esos espacios y en ese estado de vulnerabilidad nos haga sentir que estamos siendo tratados como personas y que estamos en espacios que nos resulten no solamente cómodos desde el punto de vista de la movilidad, sino cómodos desde el punto de vista del alma, que creemos tan importante para la sanación como cualquier otra cosa, ¿no? Parece ser que, bueno, que esta tendencia se está empezando a tener en cuenta y que las humanidades, el arte en muchas manifestaciones, está cada vez más introducido en los hospitales. Eh, es cierto que hay en algunos hospitales, sobre todo en el mundo anglosajón y sobre todo hospitales públicos, que cuentan con programas maravillosos vinculados al arte, en los que incluso llega a haber hasta residencias artísticas, ¿no? Que eso es casi como un sueño, ¿no? Lo cierto es que en la sanidad pública, al menos en España, esto no es así. Y todavía tenemos que ejercer mucho esa labor didáctica de intentar convencerles que llenar de arte los hospitales, insisto, desde la manifestación artística que sea, no solamente desde las artes plásticas, sino de la cultura en general, eh, puede ser, y de hecho lo es, porque tenemos cifras que así lo avalan, la guinda del pastel de la curación. No quiere decir esto que porque llenamos los hospitales no somos tan frívolas ni somos tan inocentes, que porque llenamos los hospitales de arte la gente se vaya a curar. Ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? No lo es. Pero sí que desde luego está demostrado que el arte ayuda contribuye sobre todo a que el estado de ánimo de eso, de pacientes, de familiares y por supuesto también además de trabajadores, eh, ayudan a que el estado de ánimo sea mejor y por tanto con tu mejor estado de ánimo
estés más predispuesto bueno, pues a recibir lo que la medicina te da, ¿no? Tanto es así que, bueno, un convencimiento que teníamos nosotras desde hace tiempo, nosotras y muchísima gente, por supuesto, que era eso, pues que el arte ayuda. En 2019 la OMS hizo un manifiesto precisamente aludiendo a esto, ¿no? Instando a gobiernos y a instituciones culturales a que trabajásemos juntos en pro de la salud, ¿de acuerdo? Ese marco de 2019 de OMS hace que quien en algún momento pudiera llegar a pensar que poner arte en los hospitales es decorar o es una frivolidad o bueno, algo parecido, pues bueno, ese marco y esa institucionalización del derecho a la cultura por parte de la OMS hace que bueno, empiece a mirarse el tema de la introducción del arte como algo científico, de hecho, ¿no? No como un capricho, ¿de acuerdo? Eh, Como decía, hasta hace pocos años encontrar literatura al respecto sobre los beneficios del arte y la salud te llevaban sobre todo al arte como práctica, ¿no? Al arte terapia, que está sobradamente contrastado con datos, está sobradamente contrastado incluso en los propios hospitales que utilizan el arte en salud mental y en infancia para trabajar, para sacar sensaciones, para sacar frustraciones, para sacar un montón de cosas. Sin embargo, nos costaba mucho encontrar algo de literatura o lo suficiente de literatura del arte como contemplación, de los beneficios que el arte, la contemplación de arte pueden favorecer. Hemos ido encontrando poquito a poquito, muy poco en español, casi todo en inglés, pero bueno, a día de hoy las conclusiones que tenemos es bueno, pues que en pacientes sobre todo se produce una reducción de estrés, de ansiedad y de dolor, que mejora el estado de ánimo y la adherencia a los tratamientos. En los profesionales sanitarios, que no nos podemos olvidar de ellos porque están también en una situación de estrés constante, disminuye el burnout y mejora el clima laboral. En los familiares y los acompañantes consideran fundamental que haya una creación de espacios que sean acogedores y sobre todo esperanzadores. Y bueno, además de este paraguas de OMS que comentábamos antes, por parte del Gobierno de Aragón, de aquí de España, y la Universidad de Zaragoza, tuvimos oportunidad de ser receptoras de un estudio científico sobre las pinturas y los murales que hemos estado llevando a cabo durante más de 10 años, tanto en pacientes como en personal hospitalario, sea de la índole que sea, como en familiares. Este estudio nos arroja unas cifras que no voy a daros todas ahora porque no tendría sentido. Si alguien puede necesitarlo o puede estar interesado, pues luego os lo podría hacer llegar para que lo tengáis. Pero sí que quería destacar, bueno, es un estudio de 2023, de noviembre de 2023. Fue llevado a cabo por Carmina Fandos, Julio Jiménez, Tamar Bull y Juan Delgado. Y los datos que nos arrojaron no hacen más que confirmar todo lo que estamos hablando. En cifras, os daré algunas cifras así muy rápidas para que os hagáis una idea. Preguntados a niños y a pacientes, sobre todo a pacientes y a familiares, los datos son demoledores en el buen sentido de la palabra. Puedo deciros, por ejemplo, que un 6,6%, un 6,6 sobre 7 de las familias afirman que tener arte en las habitaciones, en zonas comunes, etcétera, ayuda a que los pacientes se distraigan y también las propias familias. Un 6,5 sobre 7 sienten que una habitación que está intervenida con arte plástico es mucho más suya que una habitación que no lo está. Un 6,4 sobre 7 cree que fomenta el juego, por tanto el entretenimiento y por tanto la distracción de esos tiempos, bueno, pues que se hacen tan largos cuando estás ingresado. Un 6,6 sobre 7 considera que es imprescindible que los hospitales estén intervenidos con arte. Y un 7 sobre 7, que esta cifra es, pues bueno, eso, rotunda, creen que es muy útil para calmar las sensaciones negativas que se tienen cuando estás hospitalizado o cuando estás enfermo. Creo que, bueno, que los datos hablan por sí solos. Es cierto que hay que decir que las mismas consultas hechas a los sanitarios bajaban un poquito las expectativas, eran un pelín más bajas que a pacientes y a familiares, perdón.
Pero bueno, al final nuestro foco de atención son, en primer lugar, los pacientes y en segundo lugar, los familiares y, por supuesto, el equipo de sanitarios que lo valora positivamente, aunque sea ligeramente más bajito. Nosotros estamos centradas desde el proyecto Belief in Art en las artes plásticas porque es lo que conocemos bien pues, por nuestras profesiones paralelas, por nuestra formación universitaria, etcétera, etcétera, pero creemos que podría hacerse extensiva a cualquier otra manifestación artística que no solamente sean las artes plásticas, murales, cuadros, etcétera, etcétera, sino que igualmente válida puede ser la música, la musicoterapia, los talleres de artes para pacientes, toda la arquitectura en general hospitalaria que tenga un enfoque pues sobre todo humanista, las narrativas, la literatura, todo lo que tenga que ver con ese ámbito, por supuesto. También es muy importante, en la medida de lo posible y siempre y cuando los pacientes puedan acceder a ello, trabajar incluso con proyectos de cultura comunitaria. Para, pues bueno, no todo el mundo puede acceder a ello, pero creemos que igual que la contemplación artística, el trabajo artístico comunitario también es muy revelador. Eh, Tenemos un proyecto, como has comentado, que es Belief in Art, del que fundamos hace 13 años mi compañera María Luisa Grautello, conservadora del Museo Pablo Serrano de aquí de Zaragoza, España, y también historiadora del arte de formación. Eh, Creemos que es uno de los proyectos que tienen ¿cómo diría? Una estabilidad, porque es constante, es un proyecto que llevamos trabajando sin parar durante 13 años, pero evidentemente no somos ni de lejos las únicas y gracias a Dios además hay otros proyectos muy destacados tanto en España como fuera de España y bueno, creemos que lo importante es sumar sinergias y aprender unos de otros. Eh, sí que es verdad que a lo mejor en las artes plásticas y concebidas desde el comisariado que hacemos previo a cualquier intervención artística, es más complicado. Sabemos, no tenemos constancia en España de que haya algo parecido, pero bueno, sí que tenemos constancia de eso, de que en otros países europeos y anglosajones se trabaja desde las artes plásticas como contemplación de las mismas para la mejora de la salud hospitalaria. Aquí en España hay otros proyectos maravillosos que trabajan desde la música, que trabajan, en fin, desde las narrativas, literatura, etcétera, etcétera. Y bueno, creemos, insisto, en que el arte puede ser definitivo para que los hospitales se conviertan en lugares menos inhóspitos. Insisto en que siempre nos parece curioso que la palabra hospital te lleve a inhóspito. Pero bueno, trataremos de cambiarlo entre todos, ¿verdad? No quiero meterme muchísimo tampoco en algunos datos, puesto que yo no soy ni soy neurocientífica ni soy psicóloga, pero sí que hay evidencia científica y eso sí que quiero dejarlo un poquito, por lo menos expuesto, ¿no? Sin datos concretos y sin palabras que a lo mejor a todos nos suenan ligeramente raras o que no son nuestro lenguaje técnico habitual. Pero bueno, hay una evidencia científica desde la neurociencia y desde la neuroestética, que cada vez se está hablando más de ello, de que la contemplación de arte es absolutamente positiva para nuestro cerebro, para nuestra actividad cerebral. Más allá de todos esos datos y de la literatura que hemos hablado que hay al respecto, está clarísimo, por lo visto, que desde que la corteza visual procesa características visuales desde el arte, que la corteza prefrontal estimula el juicio estético y la toma de decisiones, el sistema límbico, las emociones evocadas por el arte, desde la corteza motora con la empatía y la simulación, la corteza órbito-frontal medial evalúa el placer estético. Bueno, en fin, está clarísimo, desde la ciencia se está estudiando cada vez más que la contemplación de arte es absolutamente positiva y es absolutamente positiva cuando en nuestro día a día podemos ir a disfrutar de un museo, de una exposición, de una galería, de una iglesia, de un palacio. ¿Cómo no lo va a ser
cuando todavía nos encontramos más vulnerables, que es en una situación de enfermedad, que es cuando estás en un hospital o cuando estás acompañando a una persona a la que quieres, ¿no? Y por la que estás preocupado. Con lo cual, bueno, pues todos estos datos no hacen sino ratificar que es necesario trabajar desde las humanidades. Haré un pequeño inciso y es que antes de ayer tuve la suerte de escuchar a la neurocientífica Nazaret Castellanos, muy conocida, al menos aquí en España, y muy respetada, y ella hablaba en todo momento, ella es eso, es médico, es neurocientífica, y ella hablaba en todo momento de la necesidad de humanizar la ciencia, ¿no? Y creo que precisamente aquí es donde tenemos el gran reto y que por fin desde hace muchísimos años en las que ella misma lo reclamaba cuando es un tema que nosotras venimos incidiendo mucho, en qué momento las ciencias y las letras se separaron, ¿no? Y en qué momento las humanidades pasaron a ser un legado para los que no podían acceder a las ciencias y no una ciencia en sí misma como son las humanidades, ¿no? Parece ser que ahora hay una corriente importantísima desde las ciencias en las que nos piden un poco de socorro, porque eso, pues dicen, hay que humanizar las ciencias, ¿no? Cuando cada vez estamos siendo más tecnólogos. Y eso nos parece, bueno, que estamos en el buen camino todos juntos de trabajar de la mano pensando en las personas con nombres y apellidos, ¿vale? Quería hacer ese inciso porque, bueno, tuve el enorme placer de escuchar una charla el otro día de ella en persona pues estos pequeños datos no hacen más que decir, bueno, tenemos que trabajar desde las artes y seguir por este camino. Eh, no sé cómo voy de tiempo, tampoco quiero que sea excesivo. Eh, Comentaros un poquito el proceso de Bilicinar, que seguramente en el foro en el que nos encontramos pues no sea sorprendente porque estamos hablando el mismo lenguaje, todos, que es el de las artes, ¿no? Y la sociedad. Pero sí que nos gusta insistir, por si acaso, porque bueno, va mucho más allá de decidir este artista lo ponemos en esta sala porque lo que pinta nos parece bonito. Es un proceso largo y es un proceso de investigación en el que cuando un servicio sanitario nos pide que intervengamos en esa planta, en ese quirófano, en ese pasillo, lo que sea, se inicia un proceso de investigación muy serio, muy conciso y muy respetuoso antes de pensar siquiera en un nombre y mucho menos de poner una gota de pintura en una pared, ¿no? Ese proceso empieza desde la teoría. Eh, Necesario saber qué está pasando en esa planta o en ese espacio concreto. Necesario saber si allí hay niños, si hay adultos, si los niños son muy pequeños, si son adolescentes. Necesario saber las dolencias que allí se están tratando, si las estancias son muy largas, si el umbral de dolor es muy alto, son cosas menos graves. En fin, un montón de parámetros que analizamos conjuntamente con el personal que está en esa planta para a partir de ahí dar con el artista que tenga el lenguaje plástico más adecuado para esa zona. Por supuesto, al mismo tiempo también hay que analizar el espacio en el que vamos a intervenir, la iluminación, si es natural, si no hay luz natural, si los techos son altos, bajos, si hay muchísima aparatología médica o son espacios despejados, en fin, todo lo que es la estructura de arquitectura de ese sitio, de ese espacio, para saber si tenemos que aportar energía, aportar calma, en fin, un montón de cosas que nos llevan ya en una segunda fase a pensar, pues eso, en artistas con un lenguaje plástico concreto que vaya a ser el adecuado en la medida de lo posible para esos espacios, teniendo en cuenta todos esos parámetros. Creo que todo esto es importante porque es una labor muy silenciosa. Luego, bueno, pues lo que sale pues en prensa, en redes sociales, etcétera, etcétera, es el resultado que siempre es bello, ¿no? O divertido o imaginativo, pero hay que poner en valor todo ese trabajo teórico que hay detrás para que esa intervención artística pues luego sea exitosa, por llamarlo de alguna manera, y que ayude a esa curación del paciente de la que estábamos hablando. Entonces, bueno, un poquito por concluir, que veo que se va acercando el tiempo.
Eh, Hay que poner en valor que el arte no es un lujo y mucho menos una frivolidad, sino que es una necesidad y así queremos que la gente lo sepa ver, ¿no? Por resumir lo que estoy diciendo en unas palabras, una persona nos dijo que cuando salía una persona que trabaja en el hospital, que cuando salía de la planta que habíamos intervenido todas las habitaciones, pasillos, salas de espera, etcétera, etcétera, que cuando salía de esa planta porque trabaja en ella y se iba a otra planta del hospital que estaba sin intervenir todavía, que lo que sentía es que le faltaba como la mantita que le habían echado por encima, se sentía desnuda. Y creo que es un resumen perfecto de la diferencia que hay entre plantas con arte y plantas sin arte. Creo que además de eso, aparte bueno, pues de que contribuya significativamente al bienestar de las personas que habitan los hospitales durante un tiempo, más largo, más corto, es importante destacar la colaboración que hay entre el sector, ¿no? El sector de la cultura, de las artes plásticas en este caso, con los profesionales de la salud y bueno, que trabajar conjuntamente, aunque suene un poco infantil o un poco idealista, es posible transformar entornos eh, que antes dejaban, bueno, dejan mucho que desear en el aspecto estético y eso nos afecta, ¿no? Al final la fealdad nos afecta eso es un hecho. Eh, bueno, creo que lo importante y lo interesante a lo mejor sería ahora que pudiéramos interactuar, que pudiéramos hablar sobre el tema e intercambiar, no sé si también experiencias de otras personas que nos estén escuchando o, por supuesto, las preguntas que deseéis a lo mejor he dado por hecho algunas cosas y os apetece que me extienda más en ese sentido. Muchas gracias.